se creó este sistema de pensamiento en el que estamos viviendo. Entonces, en el sistema de pensamiento que estamos viviendo hay enfermedad, hay tristeza, hay deuda, hay un sinnúmero de conflictos. Entonces, como él iba a nacer a través de un vientre, dice que participó de carne y sangre como nosotros, él dijo, bueno, como allá hay enfermedad, yo lo que voy a hacer es que voy a estar la enfermedad aquí en la eternidad. Como allá hay deuda, yo voy a estar la deuda y van a ser rico. Como allá hay depresión, yo voy a tener depresión para siempre estar feliz y alegre. Y así, entonces él dice que se inmoló antes de la fundación del mundo, dando a entender que él vino a cambiar este mundo. Cristo una vez más, en esta ocasión, este es su ministro Juan Román, y este es su programa El Despertar de tu Conciencia. Una vez más, venimos con un tema muy profundo que vamos a desglosar. Y hoy vamos a hablar un poquito de la ciencia de la fe. Hace mucho tiempo que venimos arrastrando definiciones de qué es la fe. También en el libro de los Hebreos, que es el texto más usado, está en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1, donde da una definición de qué es la fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Me pregunto yo, ¿qué es certeza? Me hago otra pregunta, ¿qué es certeza y qué es convicción? Entonces, voy a tratar un poco de lo que es la ciencia de la fe. ¿Por qué estoy hablando en estos términos? Porque, oiga la palabra ciencia, y la palabra ciencia significa todo lo que es demostrable. Para mí, personalmente para mí, por ejemplo, esta cámara que me está grabando a mí, y los micrófonos que usamos en la escuela, en la congregación, y un sinnúmero de tecnología, los celulares, la bocina, los radios, los automóviles, los aviones, y un sinnúmero de cosas que podríamos aquí mencionar. Da a entender que todo eso es fe para mí. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que por la fe es que debemos de entender cómo Dios constituyó o fue constituido el universo. Dice por la palabra de Dios. Lo que me da a entender ese texto es que el universo es la unión de todas las cosas y que por la fe hubo una constitución, o sea, un conjunto de leyes existe que soporta y rige el universo. Dice por la palabra de Dios, dando a entender que la voluntad de Dios, que es la palabra, se plasmó en escritura, que es lo que nosotros llamamos palabra, y la escritura sirve como asiento de ese poder que sustenta todas las cosas, porque dice en hebreo que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dando a entender que detrás de una escritura o de una ley hay un poder. Entonces, me estoy introduciendo porque vamos a hablar de la ciencia de la fe. Entonces usted le pregunta a cada quien, ¿usted tiene fe? Sí, tiene fe, yo creo que Dios es esto, yo creo en esto, creo en lo otro. Pero el productor que está detrás de cámara tiene un texto que le agrada, que dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Eso me acontece a mí también. Entonces yo tengo un texto o dos textos en el día de hoy, pero voy a leer primeramente en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Tal vez usted esperaba que yo iba a leer el texto que lee todo el mundo. No, yo voy a leer otro texto porque te verás. Vamos a darnos cuenta verdaderamente lo que es la fe. Te verás. Yo voy a usar este texto porque, mire, dice aquí, la sabiduría que viene de Dios es el título. Yo voy a leer el versículo donde dice, hermanos míos, tened por sumo gozo
gozosos cuando os halléis en diversas pruebas. Yo no he visto a ningún ser humano, y mucho menos uno que le sirva a Dios, que se sienta gozoso cuando está en prueba. Pero aquí dice algo muy interesante. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sea perfecto y cabal, sin que os falte cosa alguna. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. ¿Usted nota que estábamos leyendo ahora mismo que nosotros no debemos de sentir gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas? Sabiendo, oiga la palabra, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando dice sabiendo, está hablando de sabiduría. ¿Por qué yo me tengo que sentir gozoso si tengo prueba? Porque dice que yo tengo una sabiduría. Yo estoy consciente del por qué me está aconteciendo tal y cual cosa. Entonces yo sé el por qué. Sé el por qué, y eso produce, la prueba de mi fe produce paciencia. Cuando usted produce algo, es que usted tiene la facultad de poder crear algo que se multiplica. Ahí dice que la prueba de mi fe es la que produce paciencia. Entonces, usted le pregunta a un sinnúmero de cristianos evangélicos: ¿tú tienes fe? Claro. Pero la situación actual en la que estamos viviendo, usted lo saluda y dice: ay, estamos bien. ¿Cómo es posible que se escribe este texto que dice que la prueba de mi fe produce paciencia, pero usted no ve a nadie andando pacientemente? Porque fe no es creer en algo. Fe es un don de Dios. Dice: no por obra, para que nadie se gloríe. Y esto no es fácil, es que es don de Dios. Mire esto. La Biblia dice que por la fe yo tengo que entender cómo Dios hizo todas las cosas. Usted le pregunta a la gente cómo Dios hizo las cosas y no saben, ni siquiera saben qué es y quién es Dios. Solamente saben que existe un Dios y ya. Pero no, la fe es ciencia. Había una ramera que le decían Rahab, y ella, siendo ramera, se salvó, ella y toda su descendencia. ¿Por qué? Porque ella pudo percibir a distancia, a nivel frecuencial, por el conocimiento que tenía de la energía. Cuando los dos espías llegaron a Jericó, ella pudo percibir y se le pudo revelar la voz de Dios en su corazón, y ella pudo entender que esos eran dos espías enviados por el Señor, y lo escondió en su hogar. Es tan así que los moradores de la ciudad de Jericó, sin conocer los espías que entraron a la ciudad, por la frecuencia que ellos emanaban y emitían, y la atmósfera que portaban, fueron directamente a la casa de Rahab y le dijeron: ¿dónde están los espías que tú tienes escondidos? Pero ellos no lo habían visto. Dice que era tal la frecuencia que ellos emanaban, el campo magnético del aura que portaban ellos dos, que dice que desmayó el corazón de todos los que habitaban en el pueblo. Dice que por la fe Moisés se sostuvo viendo al invisible. Dice que por la fe Abraham, teniendo dinero, nunca compró una casa, porque estaba esperando la ciudad como arquitecto y fundamento lo tenía Dios. Entonces, la fe no es simplemente una creencia, la fe es una ciencia. ¿Qué es la fe? Dice Jesús en Hebreos 12 que Él es el autor y el consumador de la fe. Jesús es el inventor de esa dimensión. Para mí, la fe es la dimensión que Dios creó para Él descender y yo subir a hablar con Él. Alaba. ¿Por qué yo lo digo? Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe, Abel, sabiendo que lo iban a matar, se entregó para que lo sacrificaran, porque él entendía que el alma que él portaba no era el alma adecuada para el espíritu que él tenía. Entonces mejor prefirió que lo matara Caín, para que el alma de ser sustituyera su alma y se fusionara con el espíritu que él portaba. Entonces, la fe es una ciencia tan profunda
invisible, que te da una convicción de tal modo que tú no tienes temor a nada. Dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Dice 1 de Juan 5. ¿Y qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Fe no es creer a lo loco. La certeza de lo que se puede y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo usted me explica que usted está convencido de algo si es usted que lo tiene que traer a este plano? Alaba. No por obra para que nadie se gloríe, sino por fe. Y esto no es de vosotros, esto es don de Dios. ¿Me da a entender? Por ejemplo, voy a leer otro texto que está en Romanos 8. No quiero hacer este video muy largo. Y le voy a leer algo. El capítulo 8 de Romanos, versículo 20. Déjame buscar. Versículo 24 dice: porque en esperanza fuimos salvos. Y dice en el 20: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de quien la sujetó en esperanza. Entonces, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Fuimos sujetos a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de quien la sujetó. Y en esperanza fuimos salvos. Ahí te dan a entender que nuestro Señor Jesucristo ya entiende que por un hombre, el Adán caído, entró el pecado al mundo. No es que él era un pecado, sino que entró. Él fue la puerta para que entrara el pecado y se materializara en este plano. Pero ¿qué pasa? Dice que el segundo Adán, Cristo, entró la vida. Entonces, antes de nacer en este plano, en Isaías 53 dice: por sus llagas fuimos. Él llevó nuestras enfermedades. O sea, está hablando de un pasado sin él haber nacido. Analice. Él no ha nacido y dice: por su llaga fuimos. O sea, ¿qué te doy a entender con eso? Que antes de él nacer como ser humano, él dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Por qué? Porque están hablando cosas que no han sucedido antes de suceder. Por ejemplo, antes de él nacer, en esta dimensión, sujetó la enfermedad. Porque Él viene desde la eternidad al tiempo. Y en el tiempo existe la enfermedad, en el tiempo existe la deuda, existe la amargura, existe la tristeza y un sinnúmero de cosas. ¿Cómo yo lo sé? Porque Él se inmoló antes de la fundación del mundo. Me pregunto yo, si este mundo entonces fue formado o creado por Dios, este mundo, estoy hablando de este mundo. Este mundo, entonces él no tenía que inmolarse, porque la palabra inmolarse significa comprar algo que tiene el valor, o sea, algo que vale el precio que se va a pagar. Entonces, cuando oímos la palabra mundo, nosotros creemos que el mundo es la tierra. No, la tierra es el universo donde habitamos, o la tierra tampoco es el globo. La tierra es la vía láctea, lo que se le llama la vía láctea científicamente. Entonces, el mundo que se creó es este sistema de pensamiento en el que estamos viviendo. Entonces, en el sistema de pensamiento que estamos viviendo hay enfermedad, hay tristeza, hay deuda, hay un sinnúmero de conflictos. Entonces, como él iba a nacer a través de un vientre, dice que participó de carne y sangre como nosotros. Él dijo: bueno, como allá hay enfermedad, yo lo que voy a hacer es que voy a estar la enfermedad aquí en la eternidad. Como allá hay deuda, yo voy a estar la deuda y van a ser rico. Como allá hay depresión, yo voy a tener depresión para siempre estar feliz y alegre. Y así, entonces él dice que se inmoló antes de la fundación del mundo, dando a entender que él vino a cambiar este mundo. Por eso que él dice: él llevó vuestras enfermedades. Dice: sin parecer y sin atractivo, para que le deseemos todo lo que usted desea. Cuando lo tiene en sus manos, ya usted no lo quiere, porque ya lo tiene. Por eso leí el texto que dice: la esperanza que se ve, hay que esperarlo, porque ya usted la tiene. Pero lo que no se ve, que paciencia la guardamos. O sea, que cuando usted conoce a Dios en una área, inmediatamente ya usted conoció esa área, ya quiere otra área nueva de Dios. Por eso
para que le deseemos. Él fue el que sujetó todo en esperanza. Pero la creación fue sujeta a vanidad, pero no fue que la sujetó a vanidad. Dice, por causa de que la sujetó, él la sujetó en esperanza, porque en esperanza fuimos salvos. Entonces, la esperanza que se ve, ya no hay que esperarla. Entonces, si estamos esperando algo porque no lo tenemos, entonces el que está salvo no está sujeto a esperanza. O sea, ya el que está en este plano viviendo por fe, dice que la fe produce paciencia. Y no está hablando fuera del problema, en el problema. Tú no ves que hay una canción que dice paz en medio de la tormenta. La paz, como todo está bien, no es paz. Paz es que habiendo tormenta, malas situaciones, usted tiene el equilibrio de mantenerse en paz. ¿Por qué? Porque lo que produce esa paz es la fe que usted porta. Paciencia, paciencia, conocimiento de la paz. Eso es paciencia. Y la fe produce paciencia. Dando a entender que la fe no es simplemente una creencia. La fe es una ciencia. Por eso en este tema le pusimos la ciencia de la fe. Entonces, le estoy diciendo a usted que usted lee Hebreos 11 y ve un sinnúmero de situaciones que acontecieron. Dice que Abraham no dudó en sacrificar a su hijo porque el Señor le mostró el futuro. Dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún sobre el polvo él se levantará. Y si él se levanta, aún mi carne ya es hecha, verá su rostro y lo veré yo, no otro. Dando a entender que sí, que ellos estaban a punto de ofrecer su vida por el Señor. ¿Por qué causa? No porque tenían fe a lo loco, no, sino porque tenían una ciencia. Se les reveló una frecuencia vibratoria en alto nivel y ellos pudieron percibirla, decodificarla y crear imagen en su mente y proyectarla hacia afuera, y ellos vivían en esa dimensión. Déjame decirte que la fe no es creer a lo loco como usted pensaba, no, la fe en una dimensión como la coloco yo. Es como que yo subo a esa dimensión y una chispa divina de Dios desciende. Ahí tenemos más o menos, por decirlo así, un coito espiritual, y cuando yo desciendo, vengo a este plano y lo que yo recibí allá arriba lo convierto en palabras, porque Pablo dijo, oí palabras inefables que no se las da a un hombre pesar. David dijo que cuando él oyó, cuando su alma habla con Dios, se llenó de todo el conocimiento, y cuando vino a este plano hizo exposiciones y hace entender ahora lo simple. Por esta razón, en este pequeño corto, a ti te digo que la fe no es simplemente tener una creencia alocada. La fe es ciencia. Por eso Abraham dijo en Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hasta